Buenas tardes, mi querido Radio Escucha. Y los que nos van a ver en Facebook ahora y en retransmisión más tarde. Esta es su hermana Selene, saludándole de una manera especial, dándole gracias a Dios por el público, dándole gracias a Dios por estos programas, gracias a Dios por ustedes, aleluya. Este programa se llama La importancia de adorar a Dios con el pastor Fausto Martínez en esta tarde la Biblia abierta. La importancia de adorar a Dios. Ese es el tema para la tarde de hoy con el pastor Fausto. Y pasamos directamente el pastor Fausto con el tema de esta tarde, la importancia de adorar a Dios en su espacio, la Biblia abierta del ministerio, la voz de la verdad. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga la emisora Cristo mi Salvador Radio. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a tu hermano Selene. Dios bendiga a todos los que van a oír la palabra en este día. Alabado sea Dios para siempre. Damos gracias a Dios porque bueno y su misericordia está en nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Le habla el pastor Fausto Martínez de aquí en República Dominicana. Estamos pastoreando aquí en la calle 21, el Café de Herrera. Ahí estamos proclamando a Jesucristo como Señor. Alabado sea Dios para siempre. Quiero hablar algo importante hoy. Alabado sea Dios. Quiero que le ponga mucha atención a lo que vamos a hablar hoy, en este día que Dios nos permite llevar su palabra. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a entrar de una vez en la palabra. Alabado sea Dios, porque el tiempo hay que aprovecharlo. El tiempo es corto y hay que aprovechar el tiempo. Alabado sea Dios para siempre. Esperamos que este mensaje llegue a los corazones de todo el que va a oír la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a entrar en la palabra. Alabado sea Dios. Vamos a leer Isaías, qué significa la adoración a Dios. Alabado sea Dios. A Él le gusta que lo alaben en medio de la prueba, de la dificultad, de la escasez, en medio de la guerra, que esa alabanza salga hacia Él. Alabado sea Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa que se levante quien se levante, debemos, alabado sea Dios, adorarle. Alabado sea Dios para siempre. Así que vamos a entrar en la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a leer en Isaías 6. Ahí vamos a leer la escritura. ¿Qué significa adorar a Dios? La importancia de adorarle. Alabado sea Dios, no importa lo que estemos pasando, pero la importancia de adorarle a Dios. Hay un significado espiritual en adorar al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a leer Isaías. Alabado sea Dios. En Isaías 6. Ahí vamos a leer la escritura en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Mira, Señor, que vamos a llevar tu palabra. Mira, Dios, que vamos a predicar tu palabra, que esperamos que esta palabra edifique a la iglesia, al pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Y leemos la palabra Isaías 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 6:1, comenzamos a leer. El año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima había serafines, y tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían su pie, y con 2 volaban. Y uno a otro dando voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba en la casa y se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labio ambito en medio del pueblo, con labio inmundo, atavito mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria a ti, Señor. Mira tu palabra, a llevar tu palabra. En el nombre. Esta visión dice que Isaías vio ángeles que adoraban al Señor y decían santo, santo, santo. Adoraban a Dios. En esa adoración, gloria a Dios, Dios ha puesto estos ángeles. Dicen que era multitud de ángeles. Lo vamos a mostrar más luego en Apocalipsis, habla sobre la multitud de ángeles. Y dice que Isaías ve esta visión. Alabado sea Dios para siempre. La función de estos ángeles que ve Isaías eran de adorar al Señor. Si usted se lee en Isaías 6, donde leímos 3, dice, y uno a otro daban voces. O sea que voceaban diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Alabado sea Dios. Y mientras pasaba esta adoración, adoraban al Señor. Dice el 4, dice, y los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz de que clamaba en la casa y se llenó de humo. Alabado sea Dios para siempre. Cuál grande es la adoración en la iglesia. Un culto sin adoración a Dios. Antes de comenzar el culto, hay que tener un momento de adoración a Dios. Hay que tener un momento de reflexión hacia Dios, en adoración de gratitud por la salvación, por el aire que respiramos, por todas las cosas que ha hecho Dios con nosotros y va a hacer. Entonces aquí hay que estar agradecido, alabado sea Dios para siempre, en adoración, alabado sea, no importa que estemos pasando por pruebas. Hay mucha gente dirá, bueno, pastor, alabado sea Dios, yo estoy pasando un momento difícil, pasa momentos de prueba y cogen para la iglesia y no adoraban al Señor. No importa la crisis que esté pasando, no importa la necesidad que esté pasando, hay que ser agradecido, no importa los problemas, alabado sea Dios para siempre. Porque si usted va a justificarse, no alabar al Señor por su prueba que está pasando, alabado sea Dios para siempre. Entonces allí vemos como ejemplos, Pablo y Silas cayeron presos por predicar el evangelio y lo metían en lo más profundo de la cárcel. Y allí, alabado sea Dios para siempre, Pablo le dice a Silas, prepárate que vamos a adorar al Señor, no importa que estemos presos. Y comenzaron a adorar al Señor en la cárcel, alabado sea Dios para siempre. Y comenzaron a adorar esa adoración a Dios, aleluya. Dice que todos los presos oían esta adoración que cantaba Pablo y Silas en medio de la tribulación allí presos, alabado sea Dios para siempre. Y en esa adoración, alabado sea Dios, alabado sea su nombre, sea la gloria. Dice que de esa adoración estremeció, aleluya, los hierros de la cárcel, los simientes, alabado sea, y todas las cárceles se abrieron, alabado sea Dios para siempre. No importa la dificultad que estemos pasando, no importa que el enemigo quiera callarnos, se levante como río, alabado sea Dios para siempre. Hay que alabar al Señor en los momentos difíciles, en los momentos de escasez, en los momentos de prueba, porque Pablo no le importó de estar preso allí, alabado sea Dios para siempre. Alabado sea, y Pablo comenzó a cantarle, alabado sea Dios para siempre. Y comenzó a adorarle allí preso y amarrado, alabado sea su nombre. Y la palabra dice que gloria a Dios que la cárcel se estremeció y todas las puertas se abrieron, alabado sea Dios para siempre. El carcelero que cuidaba, el guardia que se iba a matar. Y Pablo dijo, no lo haga, todos estamos aquí, alabado sea Dios. Esto lo provocó la adoración, que Pablo y Silas estaban adorando a Dios en medio de los problemas, alabado sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. El carcelero se iba a matar, alabado, porque pensaba que los presos iban a escapar. ¿Y qué provocó esto, hermano? Dice que el carcelero y su familia se convirtieron a Cristo a través de la oración, a través de la alabanza que cantaba Pablo y Silas en el medio de las pruebas. Alabado sea Dios. Dice la palabra, alabado sea Dios, que también el carcelero y su familia se convirtieron a Cristo. ¿Qué provocó esto, hermano?
que sí podemos adorar al Señor en medio de la prueba, en los levantamientos, en la tribulación, en la escasez. Alabado sea Dios para siempre. Pablo es un ejemplo vivo de este ejemplo para la iglesia de hoy. Alabado sea Dios para siempre. ¿Qué dice? Alabado que Pablo no se le importó que estaba preso y lo habían azotado. Alabado sea Dios. Entonces podemos adorar al Señor, no importa lo que estemos pasando y la crisis que estemos pasando. Alabado sea Dios, aleluya. Y Pablo comenzó a adorar al Señor y provocó a Dios en la alabanza. Alabado sea Dios, aleluya, que este carcelero y su familia se convirtieron. Es que hay un poder en la alabanza. Alabado sea Dios para siempre. Por eso que dice en la canción, donde no hay alabanza no puede estar presente. Alabado sea Dios. La iglesia de hoy, lo primero que tienen que hacer es comenzar a adorar al Señor antes de comenzar el culto, adorarle a Él. Señor, nos vamos a reunir en tu nombre. Mire el culto de hoy, te adoramos, te glorificamos. Alabado sea Dios para siempre. Pero hoy no es así. Alabado sea Dios. Hoy las iglesias lo que hacen es que cuando van a comenzar un culto, comienzan a mencionar muchas cosas malas, un pájaro malo, y comienzan a mencionar metresa, malicia, y comienzan a convocar. Alabado sea Dios, aleluya. No, hermanos, cuando se va a comenzar un culto, es que meterse en adoración a Dios, de gratitud. Alabado sea Dios, porque es bueno, porque es digno de toda adoración. Es el culto del altar que hay que hacerlo. Alabado sea Dios para siempre, en adoración a Dios. Cuando se adora, antes de comenzar un culto, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entrega adorándolo al Señor, presentándole al Señor el culto que vamos a hacer. Alabado sea, para que Dios nos dé un culto glorioso, que su presencia fluya, que su presencia, gloria a Dios, descienda, aleluya, y nos abrace ahí con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Pero los cultos de hoy, gloria a Dios, yo he visto, alabado sea Dios para siempre, las iglesias cuando van a comenzar un culto, lo que comienzan es a reprender y a atar, alabado sea Dios, y a convocar metres y cuantas cosas. Alabado sea Dios para siempre. No, alabado sea Dios para siempre. Por eso que los cultos a veces se dan pésimos, la gente se le duerme. Alabado sea Dios para siempre. Cuando nos reunimos con un propósito de adorar al Señor, de agradar al Señor. ¿Qué podemos darle al Señor nosotros? Una adoración solamente, una adoración. Adorarle, alabado sea Dios en espíritu, en verdad. Entonces Pablo y Silas, en medio de la tribulación, no se pusieron a quejarse, no se pusieron a decir, me duele aquí, me duele allá. No, hermano. Dice la palabra que ellos comenzaron a adorar al Señor. Y esa adoración que estaba trajo un terremoto, porque Dios le gusta que lo alaben. Alabado sea Dios. La Biblia dice que todo lo que respire, alaba a Jehová. Todo lo que respire, alabe al Señor. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia habla en el Viejo y en el Nuevo Testamento sobre la adoración a Dios. Hay un misterio en la adoración. Alabado sea Dios. Vamos a leer en Salmo, vamos a la Escritura. Dice la palabra en Salmo 47:1. ¿Qué dice? Vamos a la Escritura. Pueblo todo, batir la mano y clamar a Dios, alabar a Dios con voz de júbilo. Alabado sea Dios para siempre, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Alabado sea Dios para siempre. En los salmos de David, alabado sea Dios, dice la palabra que casi todos esos salmos son de adoración, de gratitud a Dios. Y aquí reflexionamos en el Salmo 47. Dice, pueblo todo, batir la mano, alabado sea Dios para siempre. Cuando estamos en la iglesia hay que batir la mano en señal de adoración. Cuando usted levanta la mano, alabado sea Dios para siempre, levanta la mano, es adorando al Señor de gratitud. Aquí David habla claro y dice pueblo, le diciendo el pueblo, la iglesia, todos batir la mano y aclamar a Dios con voz de júbilo, de gracia. Alabado sea Dios para siempre. Seguimos ahí mismo en el Salmo 47. Leímos el Salmo 47, vamos a trasladarnos al Salmo, alabado sea Dios para siempre, Salmo 48. ¿Qué dice? Grande es Jehová. Alabado sea Dios para siempre. Digno de qué? De ser gran manera alabado. Alabado sea su nombre. Oiga, grande y digno de ser gran manera alabado. Alabado sea Dios para siempre. Por eso David se inspiró en la adoración, escribió estos salmos, porque sabe que en la adoración, alabado sea Dios, hay un misterio. En la adoración a Dios hay algo grande, hermano.
Alabado sea Dios para siempre. Por eso que Job en su prueba dijo, Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job tenía una gratitud hacia Dios y tenía pasando por prueba, con dificultades. Alabado sea Dios para siempre. Hay que ser agradecido. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a seguir lo que dice la Escritura, hermano. Vamos a Hebreos 13, versículo. Gloria a Dios, versículo 15. ¿Qué dice la palabra? Vamos a la palabra. Dice, así ofrezcamos siempre a Dios por medio de los sacrificios de alabanza y decirle el fruto del labio que confiesan su nombre. Alabado sea Dios para siempre. Y hacer hacer el bien y ayuda mutua, no olvide, porque tal sacrificio se agrada a Dios de la alabanza. Dios se agrada de la alabanza cuando le adoramos al Señor. Dice que la palabra, que Él se agrada, alabado sea su nombre, que Él se agrada, bendito sea Dios, de la adoración, porque además adoramos al Señor cuando la nevera está llena, además adoramos al Señor cuando tengamos la salud. Alabado sea Dios. Entonces, cuando hay pruebas, cuando hay enfermedad, no importa que estemos enfermos, no importa la crisis que estamos pasando, hay que ser agradecido. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios se manifiesta en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Vamos a la Escritura, alabado sea Dios para siempre. Hay un misterio, alabado sea Dios, en la adoración a Dios. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 7:9? Fíjese lo que dice aquí. Vamos a la Escritura. Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud en cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de qué, de ropa blanca y con palmas en las manos. Clamaban, dice que clamaban, alabado sea Dios para siempre, con grandes voces. ¿Qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en su trono y el Cordero y todos ángeles estaba en pie. Alabado sea Dios para siempre. ¿Qué significa estar en pie? Estén alerta. Estamos preparados para adorar al Señor. Alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Dice que adoraron a Dios. Es que todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, hasta la creación que Dios creó, tienen que adorarle. Alabado sea Dios para siempre. Dice 7:12, dice, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra, el poder, la fortaleza sea de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios para siempre. Aquí vemos en el libro de Apocalipsis, Juan ve esta visión, la misma visión que ve en Isaías, el profeta, porque de Isaías a Juan hay mucha distancia y muchos años de distancia. Pero aquí Isaías vio esta visión y también Juan vio esta visión, futura visión. Aquí Juan la ve y le dice, gloria a Dios, ve esta visión, que vio una multitud vestido de ropa blanca. Esa es la iglesia, alabado sea Dios para siempre, que adorabas al Señor. Dios le mostró esto a Juan, alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios, que había multitudes de todas las naciones, de todas tribus, alabado sea Dios, adorando al Señor. Entonces hay un misterio en la adoración. Seguimos en la Escritura, alabado sea Dios para siempre. Vamos aquí en Apocalipsis 19. ¿Qué nos dice en Apocalipsis 19:1? Dice así, después de esto hay una gran voz de grande multitud, alabado sea Dios. Dice de grande multitud en el cielo. ¿Qué decía esa gran multitud? Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque juicios son verdaderos, justos. Alabado sea Dios para siempre. Que aquí Juan también dice que vio una gran multitud. Aleluya. Y otra vez dijeron aleluya. Y el humo de ellos subía por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios para siempre. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron, alabados, en son de reverencia, de respeto, alabado sea Dios. Dice que se postraron en tierra y adoraron, alabado sea Dios para siempre. ¿Qué dijeron? Y adoraron a Dios que estaba sentado en su trono. Y decían amén, amén. Alabado sea Dios para siempre. Y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios. Todos, dice que todos
su siervo y los que temen, así pequeño como grande. Y oí una gran voz, una gran multitud en cual el trueno de muchas aguas, como la voz de grande estruendo. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina todopoderoso, alabado sea Dios para siempre, bendito sea su nombre. Dice que Juan vio esta visión, Isaías también vio la visión, alabado sea Dios, que los querubines y los arcángeles adoraban al Señor y le daban gloria, santo, y decían santo, santo, alabado sea Dios para siempre. Por eso que yo digo esto, hermano, he examinado la adoración a Dios, hacia Dios, alabado sea Dios. Cuando se comienza un culto debemos presentarlo en adoración, en humillación, en quebrantamiento. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios le gusta en la adoración. Él procreó millones de ángeles para que lo adoren. Esa es su función, de adorar al Señor, de darle gloria. Alabado sea Dios para siempre. La iglesia hoy en día es una lucha, una batalla para adorar al Señor. Alabado sea Dios. Dice que donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Cuando Él está alabanza, cuando le damos alabanza, Él está presente. Ahí vemos a Pablo. Alabado sea Dios para siempre. Ahí vemos al apóstol Pablo, alabado sea Dios para siempre, que adoraba al Señor en medio de la prueba. Alabado sea Dios para siempre. La iglesia que no adora al Señor, hermano, tiene problemas. Alabado, está perezosa, está jaragana. Alabado sea Dios, está cansada ya. Alabado sea Dios. No, hermano, el objetivo de cuando vamos a la iglesia es de adorar al Señor. ¿Qué la iglesia le puede dar al Señor? Díganme, si no es una alabanza, una adoración de gratitud por la salvación, por la salud. Alabado sea Dios para siempre. Es por gratitud. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Usted no ves que cuando, gloria a Dios, podemos alabar al Señor en medio de la prueba. No importa la prueba que estemos pasando, no importa la crisis que estemos pasando. Dice que cuando Esteban allí le estaban tirando piedra para matarlo, dice que Esteban vio una visión tan grande. Dice, veo a Dios y veo a Cristo sentado a la diestra. Alabado sea Dios, mirando y adorando al Señor. Había un gozo en Esteban en medio de la prueba, en medio de las piedras. Alabado sea Dios para siempre. Que Esteban dijo, Señor, no le tome en cuenta esto, no le tome en cuenta que me estaban tirando piedra para matarme, porque adentro de Esteban había un gozo, había una alabanza, había una gratitud. Alabado sea Dios para siempre. No importa, entonces podemos adorar al Señor en medio de las dificultades, en medio del desierto. No importa que estemos en el desierto, aunque no haga vaca en los corrales, aunque estemos enfermos, quebrantados, no importa, soltemos esa alabanza con gratitud. Alabado sea Dios para siempre. Dice, donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. ¿Usted cree que una iglesia donde se reúne la gente, no hay alabanza, no hay adoración a Dios, hermano, Él no puede estar ahí? Donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. A Dios le gusta que lo alaben, porque Él es digno. Él es digno de adoración. Alabado sea Dios. Hay que alabar al Señor por la salvación, por la gratitud, porque estamos respirando por Él, porque el que está agradecido, gloria a Dios, alaba al Señor, no importa el desierto que esté pasando. Bendito sea Dios para siempre. No importa la dificultad que esté pasando, mi alma le alaba, Señor. Así que, hermano, esta exhortación se la estamos dando, gloria a Dios, por esta exhortación a la iglesia. El significado de la adoración a Dios. Si usted se lee el libro de los Salmos, usted va a ver adoración desde el comienzo hasta el final. Alabado sea Dios para siempre. Por eso dice la Biblia en el Salmo 150. ¿Qué dice ahí? Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Es que todo lo que estamos respirando en la iglesia debemos alabar al Señor. No solamente en la iglesia, sino también en nuestras casas, en el trabajo, en el camino. Debemos adorar al Señor, no mirando las pruebas y la dificultad, para que Dios se glorifique. Porque Pablo no vio la dificultad que estaba preso. No se limitó, alabado sea Dios para siempre, sino comenzó a alabar al Señor en medio de la cárcel, en medio de la tribulación. Pablo y Silas, gloria a Dios, comenzaron a adorar al Señor. Entonces hay un misterio. Cuando la iglesia adora al Señor, cuando la iglesia, gloria a Dios, adora, va con el objetivo de agradecer a Dios, a la iglesia, entonces Dios se manifiesta, Dios revela, Dios habla, hay bautismo del Espíritu Santo, hay administración de lo alto. Alabado sea Dios para siempre. Por eso es, gloria a Dios, aleluya, que Dios casi no se está manifestando en muchas iglesias. Alabado sea Dios, porque no hay adoración, no hay entrega en la adoración, y hay un misterio
misterio en la adoración. Cuando hay un misterio en la adoración, lo vemos en la palabra, alabado sea Dios para siempre. Sí podemos adorar a Dios en medio de la prueba. No importa, no importa. Ojalá estemos en el desierto, alabado sea Dios para siempre. Allí voy a adorar. Aleluya. David dijo, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alábalo. Alabado sea Dios para siempre. Sí podemos adorar, porque después de la adoración viene la bendición. Los cielos se abren a favor, gloria a Dios, de nosotros. Lo vemos en Pablo, alabado sea Dios para siempre. Hay que adorar al Señor. Lo vemos en Esteban, mi alma te alaba, Señor. Y allí Isaías, gloria a Dios, me sorprende cuando ve esta visión. Gloria a Dios, que él mismo, Dios le permitió ver a Isaías, alabado sea Dios para siempre. Dice que él vio ángeles que adoraban al Señor. ¿Qué decían estos ángeles? Decían santo, santo, santo. Es el objetivo de nosotros, que haya una alabanza en la iglesia, en nuestra casa, que haya un espíritu de adoración a Dios, de gratitud. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Y así en el libro de Apocalipsis, ahí habla también, gloria a Dios, que multitudes alababan al Señor, gloria a Dios. Así que podemos sí alabar al Señor en medio de las pruebas, de dificultad. No importa, hermana Selene, alabados a Dios, la prueba que estemos pasando. Sí podemos ser agradecidos, porque lo único que Dios se agrada, que podemos darle. Dígame usted, ¿qué podemos darle al Señor? ¿Qué podemos darle a Dios si Dios todo lo tiene? Alabado sea Dios para siempre. La iglesia como agradecida, alabado sea Dios para siempre. La iglesia debe darle gracias al Señor. Y yo exhorto a los pastores, cuando vayan a comenzar un culto donde quiera, métase en adoración primero, en señal de adoración, de humillación, de quebrantamiento, antes de comenzar un culto, porque cuando hay alabanza, gloria a Dios, Él está presente. Cuando hay adoración, hay sanidad, hay liberación, alabado sea Dios para siempre. La iglesia se edifica cuando adora al Señor. Alabado sea Dios. ¿Qué podemos darle al Señor sino una alabanza, una adoración? Alabado sea Dios para siempre. Así que yo exhorto, gloria a Dios, cuando comience el culto, donde quiera que se va a alabar al Señor, gloria a Dios, comencemos con adoración para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique, que hace falta, gloria a Dios para siempre. El Señor viene a buscar una iglesia en adoración, de gratitud, alabado sea Dios, no una iglesia perezosa, no una iglesia, gloria a Dios, que está indiferente, alabado sea Dios para siempre. El objetivo de ir a la iglesia es adorar al Señor por su grandeza, por su proeza, porque nuestro médico, porque nuestro pronto auxilio en la gran tribulación. Alabado sea Dios para siempre. Así que esperamos que este mensaje haya llegado a cada corazón. Alabado sea Dios, y cada pastor. Alabado sea Dios para siempre. Dios le bendiga a todos. Señor, te damos gracias, Señor. Mira, Señor, todo que oyó la palabra. Te pedimos, Dios, que te glorifique, Dios mío. Pon espíritu de alabanza. No importa la tribulación, Padre, que no haga vaca en los corrales. Te alabamos, te damos gloria y honra a ti, Señor. Oh Jehová, gracias, Señor. Oh Jehová, la palabra dice en Salmo 150, todo lo que respire, alabe Jehová, alabarle con música, con pandero, con danza, alabarle, gloria a Dios, a nuestro Dios, porque nuestro Dios es digno de adoración, digno de alabanza. Alabado sea Dios para siempre. Señor, te doy gracias, pensando, Dios, que este mensaje haya llegado a los corazones y que aprendamos a alabar al Señor en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, y por agradecimiento por siempre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta emisora. Bendice mi hermana Selene, Dios mío, que esta palabra salga como medicina. Oh Jehová, en el nombre de Jesús, para cada creyente que va a oír esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Si alguno está enfermo, quebrantado de salud, mandamos sanidad en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Levanta a los enfermos, levanta a los caídos, Señor, en el nombre de Cristo. Oh Jehová, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia en este día. Te damos honra y gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Por aquí le habló el pastor Fausto Martínez, Ministerio La Voz de la Verdad. Alabado sea Dios para siempre. Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, hermano. Alabado sea Dios. Lo tengo presente a todos en el nombre de Jesús. Que Dios derrame bendición sobre la hermana Selene Peña, por darnos la oportunidad de llevar la palabra, de predicar la palabra por esta emisora. Así que Dios derrame bendiciones. Amén.
Amén, hermano pastor. Dios me lo bendiga. Dios bendiga, hermana Leticia, Dios te bendiga. Dios bendiga a los que han estado conectaditos por ahí, a los que nos van a escuchar más tarde. Que Dios les bendiga. Este fue su programa, La Voz de la Verdad, la Biblia abierta, con el pastor Fausto Martínez, bajo el tema la importancia de adorar a Dios. Que Dios le bendiga de manera especial a todos ustedes. Amén. Aleluya. Mis heridas por el